Bienvenido a Devocionales de Fuego. Usted y yo nos reuniremos para invocar a Adonai. En este tema me centro primero en el concepto de eterno presente de Dios. ¿Saben que puede ser entendido como que Dios está presente en todos los tiempos? Dios tiene un poder eterno y un plan para la tierra que no puede ser detenido o alterado por nadie. Lo paradójico del eterno presente es que siempre está presente con nosotros los redimidos en la salvación, por lo que no es algo que puedas tú o yo alcanzar como tal. Para muchos es un misterio, ¿saben? Nunca se había revelado plenamente en generaciones anteriores, ya que muchas veces los profetas dijeron y escribieron en el periodo del Antiguo Testamento no lo entendieron claramente como hoy en día se entiende. Basándonos en este concepto del eterno presente, mostraremos lo que Dios nos está revelando. Y miramos cómo se revela este misterio y por medio de quién. Les voy a hablar del misterio de la iniquidad, que está en acción durante el tiempo presente. En 2 de Tesalonicenses 2:7 nos dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es de observar que aún no estamos viviendo en el día del Señor. Mucho cuidado con esas malas interpretaciones. Es decir, que el juicio del fin de los tiempos aún no ha comenzado, según el versículo de la misma carta 2:3. Déjenme decirles que según el calendario de Dios, el día del Señor y el juicio correspondiente no comenzará hasta que ocurran dos cosas. Una, que ocurra una rebelión global, y dos, que se revele el anticristo. Aunque se ha incrementado la maldad, Pablo nos menciona en esta carta que actualmente se mantiene bajo control esta maldad. En 2 de Tesalonicenses 2, del 6 al 8, podemos mirar y nos dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Y saben, para los que no tienen todavía claro quién lo detiene, no es nada menos que el Espíritu Santo. O podríamos decir que el Espíritu Santo obrando en la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la iglesia debe avivarse continuamente para detener todo avance del misterio de la iniquidad. Unidos afectaremos a esta humanidad. Lo que estamos viviendo hoy es el avance de ese misterio de iniquidad. Guerras, nación contra nación, y que se incrementará la maldad, la crueldad de sus gobernantes. Por eso es urgente. Dios nos está haciendo un llamado de unidad para que la iglesia actúe con el poder y la presencia del Espíritu Santo. Como es bien sabido, lo que escuchamos por medio de las noticias, los conflictos
y el caos que hay en diferentes naciones, como es en Rusia, Ucrania, Israel, en la Franja de Gaza, Venezuela, Nicaragua, en fin, el planeta está bajo esa iniquidad. Pero, por supuesto, el Espíritu obra a través de los creyentes como tú y yo para lograr frenar por un tiempo esto. En la iglesia, es decir, tú y yo, habita el Espíritu de Dios y siempre ha sido parte de lo que frena a la sociedad de la creciente oleada de maldad que está bajo el dominio de principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Si no fuera porque tenemos el Espíritu Santo, afloraría en nosotros una maldad tremenda, como la que tienen los que son del mundo. Pero nosotros, al unirnos en oración, actúa el Espíritu Santo ante la sociedad. Nuestra labor es unidad en fe y en oración para que retrocedan por medio del Espíritu Santo, que es el que está frenando al diablo, en vez de buscar organizaciones políticas o algunos invocando ángeles para custodiarnos. El Espíritu Santo de Dios es la única persona con suficiente poder, un poder sobrenatural, para hacer esta restricción. Miren, creo que esta frase, quitando de en medio, ocurrirá en el momento en que la iglesia deje la tierra en el arrebatamiento. El Espíritu Santo seguirá presente, ¿cierto?, aquí en la tierra. Por supuesto que no será quitado porque tiene otra misión con el pueblo judío, pero será quitado en el sentido de que su único ministerio es en este momento que restrinja el pecado y la labor de ese misterio de iniquidad, que lo hace a través del pueblo de Dios. Pero cuando desaparezca el pueblo de Dios, vendrá ese caos. Pero con todo esto, saben que Dios es tan hermoso, Dios Jehová, que todavía da una esperanza a la humanidad porque tiene un plan secreto. Y ese plan está en Daniel 7, que los invito a que lo lean. Se trata del Hijo del Hombre. Y es cuando se va a revelar el misterio que para muchos hijos del mundo no lo entienden ni lo conocen, porque están sometidos al príncipe de este mundo. Mire, encontramos ahí en Daniel 7 que nos dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Mire el poder ilimitado, eterno del Hijo del Hombre. Veamos quién es el Hijo del Hombre para los que no tienen todavía ese conocimiento. Es de aclarar que Dios no necesita vencerlo, sino que por medio del hombre lo derrota para su fin eterno. Bueno, como Hijo de Hombre, en Colosenses 1:16 nos muestra que se le fue dado por medio de Dios. Y dice así: porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Miremos el por qué Dios se hizo hombre en nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a Colosenses capítulo 1 versículo 26, nos dice que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo,
Pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo, que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. En resumen, Pablo en Romanos 11:25 en adelante nos dice, voy a parafrasearlo, si se me permite, para que nos dé un mejor entendimiento. Hermanos, quiero que sepan algo que les ayudará a no creerse saberlo todo. Así que les explicaré. Una vez sentado en el trono al Hijo del Hombre, le fueron entregados todos los reinos que antes habían pertenecido a las 4 bestias, remontándonos a Daniel 7. Y en las palabras se dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Sabe que ese fue el resultado de su muerte en la cruz? Tal como había anunciado el rey David en su Salmo 2, del 6 al 9, proféticamente lo dijo. Como lo ratifica también mi amado Jesús en Mateo 28, del 17 al 20. Fue dado toda autoridad en el cielo y en la tierra como Hijo del Hombre. Y es ahí cuando se le da autoridad de ejecutar juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Eso está en Juan 5:27, para los que por favor lo confirmen. Y después de esto es cuando regresará a este mundo sobre las nubes para reinar. Está en Mateo 24:30, Mateo 26:64, Primera de Tesalonicenses 4:17 y Apocalipsis 1:7, para que ustedes lo confirmen, hermanos. Esto es maravilloso, cómo el Señor nos va revelando. Lo cierto es que esta humanidad no está preparada para lo que va a venir muy pronto. Las manifestaciones del misterio de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Este reino, a diferencia de los demás reinos terrenales, no será nunca destruido por ningún otro imperio. Su dominio es dominio eterno, y me atrevo a decir que es un presente eterno. Por supuesto, esto no se puede referir al milenio, puesto que este periodo tendrá una duración limitada, lo que implica necesariamente también un planeta nuevo, cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia. Mire, leyendo Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, es impactante que encontramos las respuestas no solamente en un libro, sino en varios libros de la Biblia. Y nos dice, Cristo viene en las nubes, todos lo verán venir, aun los que lo mataron, y todos los habitantes del mundo llorarán por él. Así sucederá. Amén. El Señor Todopoderoso, el que vive y siempre ha vivido y que está por llegar, dice, yo soy el principio y el fin. Hermanos, Él ya está. Por eso se le llama el eterno presente, porque ya está, ya. Vivámoslo en nuestro corazón, porque muy pronto lo vamos a vivir en su presencia física, como el Hijo del Hombre. Por otra parte, debemos notar que el misterio había sido revelado, al menos en forma embrionaria, por nuestro Señor Jesucristo en sus parábolas, y que no todo el mundo lo pudo entender. En todo caso, lo que queda claro es que el hombre no puede conocer los misterios de Dios por sus propias habilidades intelectuales ni cognitivas, sino que necesita
los medios que Dios provee en cada momento para que se revele su reino. Déjenme decirles, hermanos, año tras año estas cosas continúan y se van manifestando, y nadie puede detenerlas o alterar el plan de Dios. Ya todo está elaborado y ejecutándose. Todo esto da fe del eterno poder que Dios tiene y su plan para la tierra. Un día, Él nos llevará a un nuevo cielo y una nueva tierra, hermanos. Y nosotros, como Él, continuaremos hasta la eternidad. No tiene fin, hermanos. Nosotros que pertenecemos a Cristo a través de la fe, continuaremos también por la eternidad. Hermanos, perseveremos. Ya falta poco, hermano. Vamos a compartir esa eternidad con nuestro amado Dios, a cuya imagen fuimos creados. Y Él ahora es como Dios, también es hombre en su humanidad. Y nos invita a esa eternidad que Dios nos da, es decir, que se refiere a su infinidad con respecto al tiempo. La Biblia dice que el número de los años de Dios es inescrutable. Lo vemos registrado en Job 36:26. Dios es el que vive para siempre. Y nos lo dice en Isaías 57:15. Está ya revelado, ya está confirmado. Vivámoslo por fe, porque en cualquier momento lo veremos. Para que lo pudiéramos entender, lo que es el eterno presente de Dios, le dio una visión al profeta Daniel en el capítulo 7, como él lo llamó al verlo, un anciano de días. Mire qué maravilloso es el Señor, que hasta nos ayuda a entender con esta mente limitada. No alcanzamos a entender, ni nunca alcanzaremos a entender la sabiduría y la mente de Dios. No se puede medir ni por el tiempo, ni por eras, ni por espacio. Es algo eterno, más que infinito. Veamos lo que nos dice Daniel 7, que regresa para emitir un juicio sobre el mundo, hermanos. Dios Jehová es el anciano de días, porque Él es el tiempo y eternidad para todos los seres vivientes, antes de los días, antes del tiempo, antes de la eternidad. Es que no podemos entenderlo, hermano. Esa dimensión, es por eso es que Él es Dios y el único Dios. Y se llama con propiedad tiempo, hermano, porque Él con solo suspirar produce tiempo, días, épocas, en el sentido que esto conviene a Dios para que nosotros, que somos su creación, podamos entender quién es el autor del tiempo y de la eternidad, cómo es eterno movimiento y estabilidad. Él nos da ese soplo divino, neuma, que trasciende el tiempo y la razón, porque a Él le place, pero nosotros necesitamos mantenernos y perseverar en esa fe en Él, para que podamos ser cubiertos con su gracia. Hermanos, veamos esta primera evidencia, como les decía, en Daniel 7, del 9 al 12. Y dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Vemos un río de fuego que procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, y millones y de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Tú y yo estaremos ahí y hacemos parte de esta visión, hermanos.
Por lo menos yo siento como un escalofrío, o tal vez mi cuerpo tiembla al saber que voy a estar ahí. En el libro de Apocalipsis 4:10 nos dice, yo lo veo como un paralelo, hermanos. Los 24 ancianos se postran ante él que está sentado en el trono. Lo adoran y arrojan sus coronas delante del trono. Cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, los 24 ancianos se arrodillan ante él y lo adoran, y arrojando sus coronas delante del trono, cantan, Señor y Dios nuestro, tú mereces que te alaben, que te llamen maravilloso y que admiren tu poder. Pero sigamos en el texto de Daniel 7 para complementar lo que estoy hablando. Y dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Todo está, como dicen, fríamente calculado, hermanos. Es interesante que apreciemos el contraste que Daniel nos está transmitiendo por medio de estas visiones. Por un lado nos ha presentado los grandes reinos de los hombres como bestias deshumanizadas, brutales, corruptas, malvadas, llenas de sabiduría maligna, podredumbre e inmundicia del pecado, hermano, para ver resplandecer lo que nos espera, esa luz que ni siquiera el sol se puede comparar con su gloria, hermanos. Entonces, hermanos, ahí es donde viene la victoria final. Debemos de mantenernos en gozo, porque viene ya como el Hijo de Hombre. El profeta Daniel ve a uno como un hijo de hombre, como les comentaba, que con las nubes del cielo vino hasta el anciano de días. Miremos ese versículo, el capítulo 7. Y miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Empecemos por notar quién es ese nuevo personaje que entra en la escena y que es descrito como un hijo de hombre. En el Nuevo Testamento es fácil identificarlo como el Señor Jesucristo, para quienes tienen dudas, puesto que él utilizó este título muchas veces para referirse a sí mismo en los evangelios, como podemos verlo en Marcos 8:31 y Juan 5:51. En todo caso, el título sugiere en primer lugar la humanidad del Mesías, Dios hecho hombre. Pero cuando vemos que el anciano de días le otorga el reino eterno, esto nos hace pensar necesariamente en su divinidad, ¿saben? Por lo tanto, es un título que revela perfectamente tanto la humanidad como la divinidad del Mesías, Yeshua HaMashiach. Y miren, otro detalle que vemos observar es que él no estaba viniendo a este mundo en las nubes del cielo, tal como con frecuencia se anuncia en el Nuevo Testamento que ocurrirá al final de los tiempos. Esta es otra escena, sino que aquí lo vemos acercándose hasta el trono del anciano de días para recibir el reino. Y recordemos que dice, he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Pero saben que los invito a que vean Hechos 1 del 9 al 11. Hay una descripción más detallada de la ascensión de Jesús en las nubes, que nos viene a guiar y a darnos una idea
de cómo fue el principio de esta escena. Y en Marcos 16:19, el Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, cuando se dice que le hicieron acercarse delante del anciano de días, podemos preguntarnos, ¿dónde estaba antes? Pues usted y yo nos podemos imaginar que estaba aquí, despidiéndose de los apóstoles. Y esto nos lleva inevitablemente también a pensar en esa cruz que él cargó. Realmente la escena que se nos presenta aquí tiene que ver con su ascensión y glorificación al cielo para sentarse junto a su Padre en el trono divino en los cielos. Esto es más que gloria, hermano, y no lo podemos entender por ahora. Esto es lo que el Señor les anunció a los mismos judíos que le estaban juzgando. Acuérdense que Él dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso está en Marcos 14:62, hermanos. Entremos en contexto. Es que estaba en ese momento el juicio contra Jesús y él se encontraba en una escena desde el versículo 60 donde el jefe de los sacerdotes le preguntó a Jesús: ¿oíste bien de qué te acusan? ¿Qué puedes decir para defenderte? Pero Jesús no respondió nada, sino que se quedó callado. El jefe de los sacerdotes volvió a preguntarle: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios que todos adoran? Y ahí es, en el versículo 62, donde él muestra ese misterio, ese plan que tiene Dios y que les mencioné anteriormente. Ahora miremos cuál es la labor que nos corresponde a nosotros los salvos en la eternidad. Pues aquí Daniel, en esta visión, nos muestra Daniel 7, 15, 18. Y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Nosotros vamos a recibir el reino. Nosotros vamos a ser responsables de ese reino, de esa autoridad que nos ha dado el Señor, que nos lo ha delegado. Ahora bien, si observamos, Daniel nos habla de 4 grandes bestias o reyes, o digamos son reyes bestialmente brutales y malignos. ¿Qué es lo que ahí nos muestra Dios? Que esos 4 reinos no van a durar eternamente, sino que terminarán cuando el anciano de días se sentará en su trono para juzgar. Lo verificamos en Daniel 7:9. En aquel momento consideramos que fueron puestos tronos, pero vimos que solo se sentó el anciano de días, quedando el resto de los tronos vacíos. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes iban a ocupar el resto de los tronos? Y aquí tenemos la respuesta. Después recibirá el reino los santos del Altísimo. Es que nosotros no podemos pensar que cuando estemos en el tribunal de Cristo es solamente por méritos de lograr una corona. No, es más que eso, hermanos. Es una dignidad que ha establecido Dios y que
solamente serán sentados los que le hayan dado honra, adoración, alabanza, obediencia y amor. Saben que este versículo puede ser de gran consuelo para aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia. Me recuerda que a pesar de las dificultades y la adversidad, al final recibiremos nuestro premio y poseeremos el reino para siempre dados en el tribunal de Cristo, hermano. Estos sufrimientos no son en vano. Estos sufrimientos no son solamente para ser probados, no, sino para algo más. Una dignidad que ni usted ni yo nos imaginamos que la vamos a tener. Además, este versículo nos desafía a ser fieles y diligentes en nuestra búsqueda del reino de Dios aquí en la tierra. Si queremos recibir el reino, debemos vivir vidas santas y dedicadas a su servicio. Como lo dijo mi amado Jesús, ¿quieren ser mis discípulos? Pues tomen su cruz y síganme. Entonces nos formulamos una pregunta. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los propósitos de Dios para nuestras vidas? ¿Estamos siendo fieles a su llamado y dedicados a su servicio? Qué interrogante, ¿no? La profecía de Daniel 7:18 nos invita, nos llama a vivir vidas santas y dedicadas a Dios. Debemos buscar su reino primero y confiar en que Él proveerá para nuestras necesidades. No desechemos nuestras bendiciones por un plato de lenteja, como le pasó a Esaú, que puedan brindar aquí en la tierra del mundo. No somos mendigos para lamer las botas del enemigo por un deseo o un favor. Daniel 7:18 también nos llama a confiar en la soberanía de Dios en medio de todas las dificultades y desafíos que tengamos que enfrentar. El capítulo 7 de Daniel, desde el 19:28, mire lo que nos dice. Entonces tuve un deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera que me aterraba. Tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaban con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Me imagino que tenía una gran elocuencia y poder de convencimiento y seducción, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¡Qué dura batalla! Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, los devorará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos, y medio de tiempos. Nos da a entender que son 3 años y medio más o menos, de los 7
que va a suceder este acontecimiento que se hace llamar la gran tribulación. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y glorioso, y todos los dominios les servirán y obedecerán, no solamente en este planeta, sino más allá de los universos, galaxias y constelaciones, hermanos. Esto parece que Daniel se sintió especialmente impactado por esta cuarta bestia que era tan diferente de las otras. Seguramente lo que más le sorprendía era la presencia del cuerno pequeño, ya que era un elemento nuevo que no había aparecido ante la visión paralela que Nabucodonosor había tenido. Esto nos da a entender, hermanos, que ese cuerno pequeño al principio va a ser desapercibido e insignificante. Ahí va a estar el engaño. Pero sobre todo, lo que más llamaría la atención de Daniel sería la arrogante jactancia de este cuerno que llegaba a hacer guerra contra los santos y los vencía. Y aunque Daniel se daba cuenta de que era victoriosa, sería de corta duración, porque como acababa de saber, finalmente los santos recibirán el reino y reinarían eternamente. Sin embargo, ¿cómo podía Dios permitir que este cuerno pequeño triunfara sobre su pueblo, aunque fuera tan solo por un corto periodo de tiempo? Buena pregunta, ¿no? A diferencia de todos los reinos anteriores, su reino no será nunca destruido por ningún otro imperio. Es eterno. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por supuesto, esto no se puede referir al reino milenial, puesto que este periodo tendrá una duración limitada, sino que apunta al establecimiento final del reino de Dios en la tierra, lo que implica necesariamente también cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Oiga, ¿sabe? Todavía hay muchas preguntas por ser contestadas, por resolver. ¿No creen ustedes? Y hablando de esa guerra que va a ser ese cuerno pequeño, ¿cuándo hará guerra contra los santos? Otro asunto que despierta nuestra curiosidad tiene que ver con el momento en que ese cuerno pequeño hará guerra contra los santos, y lo más probable es que esto tendrá lugar en la gran tribulación por la que atravesan tanto el pueblo de Israel como el remanente de la iglesia, es decir, los que no estaban preparados para el arrebatamiento. ¿Saben? El panorama profético que le fue mostrado a Daniel concluye en este punto: aquí fue el fin de sus palabras. En realidad, su visión abarca toda la historia de la humanidad desde los días de Daniel hasta el final de los tiempos. Esa es la conclusión. Ahora bien, todas estas revelaciones dejaron profundamente conmovido a Daniel, como lo había dicho, y que guardó el asunto en su corazón meditándolo en ello, y más adelante registró por escrito todo lo que le había sido revelado. Hacer un libro profético puede ser complicado de entender debido a todos los símbolos y figuras que aparecen en su contenido. Debemos ser muy cuidadosos a la hora de interpretar las diferentes visiones que tuvo Daniel, para no decir locuras o caer en el terreno de la especulación. Y espero que no esté especulando. Lo que el relato bíblico tiene que producir en nuestros corazones es gozo al saber que todos los tiempos se encuentran en las manos del eterno presente. Podemos acudir a las profecías para ver cómo, al final,
tanto nuestro Señor Jesucristo como su iglesia, obtendremos la victoria. Y para concluir, si se le da rienda suelta durante la tribulación a ese inicuo, actuará con gran poder y señales y prodigios mentirosos para engañar a toda la humanidad. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 a 10. Eso me recuerda que algunas personas dicen, ay, el milagrito que me hizo la Virgen no sé qué, el milagrito que me hizo San Roque, y otros más dizque milagros, y son milagros mentirosos. Miren, cuando el tiempo del anticristo termine, el Señor Jesús regresará y vencerá al hombre de pecado y lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con su resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Por ahora el mal está restringido, no se ha desatado como se va a ver, una gran maldad inimaginable. Una vez que la era de la iglesia termine, el estorbo para el mal será eliminado y aparecerá la rebelión, irá reclamando su victoria. Sin embargo, la condena final del mal está ya asegurada eternamente. Mientras tanto, nosotros que somos la iglesia, postrémonos en unidad y con el mismo sentir, batallando para no dejar avanzar el enemigo como él quiere. Él está adquiriendo terreno, avanzando en el campo de la batalla, pero nosotros no lo dejamos si queremos avanzar como él quiere. Que la paz y el gozo del Señor esté con todos nosotros. Amén.